las tres dimensiones más importantes del dolor: el sufrimiento mental, el dolor físico y el dolor emocional, que es el más abstracto y el más difícil de comprender, y viene de nuestra alma conectada con el espíritu. Tanto la luz como la oscuridad son energía que transmiten información. La luz transmite información ordenada y la oscuridad transmite información desordenada. Cada vez que nos llega un sufrimiento o un dolor, no es más que para que pasemos al siguiente nivel evolutivo de nuestro alma. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Elemental, donde hoy os voy a hablar sobre el dolor. Os voy a explicar qué es el dolor a nivel metafísico y espiritual y las tres dimensiones más importantes del dolor: el sufrimiento mental, que por supuesto es mental; el dolor físico, que sentimos todos a través de nuestro cuerpo a nivel físico; y el dolor emocional, que es el más abstracto y el más difícil de comprender, y viene de nuestra alma conectada con el espíritu. Para poder comprender lo que es el dolor a nivel metafísico o espiritual y así, bueno, pues poder abrazarlo y llevar una vida con menos dolor y sufrimiento, primero tenemos que tener claro dos cosas muy importantes. Una, que todo es dual en el universo, y la segunda, que tenemos que integrar. La dualidad es simple. Todo requiere un opuesto en esta realidad que estamos percibiendo. Existe lo masculino, existe lo femenino, existe lo alto, existe lo bajo, existe lo bueno, existe lo malo, existe la luz y existe la oscuridad. Y nos vamos a concentrar en la luz y la oscuridad. Nos hablan de integrar la oscuridad. Pero claro, ¿cómo integro yo la oscuridad? Bueno, pues para eso te voy a explicar qué es la oscuridad y qué es la luz, y vas a tener muy claro cómo se puede integrar la oscuridad. Tanto la luz como la oscuridad son energía que transmiten información. La gran diferencia entre ambos es que la luz transmite información ordenada y la oscuridad transmite información desordenada. La luz vive conectada al espíritu, mientras que la oscuridad vive alejada del espíritu. Y cuando hablo del espíritu, hablo de la frecuencia de Dios, la conciencia universal o el espíritu. Es decir, hablo de la frecuencia más elevada, que es Dios. De modo que todo lo que está ordenado ha requerido de una integración. ¿Por qué? Porque hay información desordenada en la oscuridad que debe ser integrada a la luz. Para ser integrada, nosotros tenemos que coger esa información e integrarla. Es decir, reconocerla, aceptarla, abrazarla y luego dejarla ir con amor. Y al dejarla ir con amor, lo que hacemos es que elevamos nuestra conciencia porque integramos toda esa información y le damos forma. Lo que antes era información desordenada, en caos, y que se expresa a través de la ignorancia, porque la ignorancia es la madre de toda oscuridad, se convierte en sabiduría, en información integrada, en conocimiento aplicado y experimentado. Y todo esto tiene que ver con el dolor, porque cuando aparece el dolor no es más que esa información en caos desordenada que está preparada para ser ordenada a través de la luz y ser integrada. Pero ¿qué sucede? Que el ser humano está enfocado para ir al placer y evitar el dolor. De modo que si evitamos el dolor, nos metemos en la resistencia y esa integración no se puede realizar. ¿Por qué no se puede hacer esa integración? Nos quedamos todo el rato metidos en la ignorancia hasta que comenzamos a obtener conocimiento de esa situación, a reconocerla, a aceptarla, a abrazarla, y ahí se produce la unión. Y ahí es cuando hablamos de una integración espiritual de la sombra en luz. Y esto se relaciona con el dolor porque cada vez que nos llega un sufrimiento o un dolor, no es más que parte de esa información desorganizada, en caos, en la oscuridad, que ya está preparada para ser integrada, para ser ordenada, para que pasemos al siguiente nivel evolutivo de nuestro alma.
Es muy importante que tengamos claras las tres dimensiones de dolor que experimentamos comúnmente en este plano, porque así es como vamos a identificar cómo el dolor llega. Tanto la mente como el cuerpo están interconectados, con lo cual nos puede llegar el dolor a través de un pensamiento, como nos puede llegar a través de una emoción. Durante mucho tiempo se pensó que según yo pienso, marca mi emoción, pero ya se ha descubierto que también mi emoción puede marcar mi pensamiento, porque al final el cuerpo y la mente están interconectados y trabajan en todo momento con el inconsciente de nuestra alma para recibir esa información desordenada y poder integrarla y ordenarla, al igual que recibimos información ordenada a modo de guía. De modo que para poder identificar esa oscuridad existen tres dimensiones muy importantes del dolor que tenemos que conocer. La primera es el sufrimiento o dolor mental, que hoy en día es completa y absolutamente evitable si reprogramamos nuestro cerebro. La primera vez lo vamos a tener que experimentar, no hay manera de salir de él. Es decir, si experimentamos un rechazo y llega un pensamiento de rechazo cuando tenemos 13 años, tenemos que experimentar eso antes de poder salir de ese sufrimiento cuando con 20 años alguien me rechace y entonces yo simplemente reprograme ese sufrimiento mental y diga, bueno, no le doy importancia, lo reprograme a través de afirmaciones, porque las afirmaciones nos funcionan a nivel consciente para generar una reprogramación cerebral y poder salir de ese sufrimiento mental. El sufrimiento mental es toda esa verborrea que nos mantiene metidos en el programa mental establecido, dentro del victimismo, dentro de la culpabilidad, dentro de la duda. Y bueno, y con eso no quiero decir que no lo tengas que experimentar. El dolor hay que experimentarlo. El tema es que el sufrimiento mental es el único que hasta cierto punto es evitable, pero tienes que tener el dominio de la mente y haber podido desarmar el ego, es decir, conocer todos los trucos de tu ego, que ya lo dejaremos para otro vídeo. Pero es muy importante que sepamos que existe ese sufrimiento mental que nos mantiene ahí todo el rato dando vueltas en la mente con una verborrea excesiva de un diálogo interior que no es funcional para poder abrazar el dolor. Y ahí es donde se produce la primera resistencia del ego a nivel mental. Luego existen otras dos dimensiones de dolor. Está la dimensión física, en la que, bueno, pues todos hemos experimentado, como el dolor mental, un dolor físico y no sabemos por qué viene ese dolor físico, que siempre viene de un dolor emocional no abrazado. Digamos que tanto el dolor físico como el sufrimiento mental pueden ser evitables, pero primero los tenemos que experimentar, no hay de otra. Todo lo tenemos que experimentar, no hay de otra, hasta que llegamos a una manera en la que sabemos y podemos equilibrarlo. Y luego hablamos del dolor emocional. El dolor emocional es el más abstracto de todos, porque las emociones no nos hablan como la mente, no nos dicen el dolor físico, si me duele un hombro, sé que me duele el hombro, no hay ninguna duda en eso, pero cuando tengo un dolor emocional, siento algo que no puedo identificar. ¿Por qué? Porque al final la emoción es abstracta y viene directa del inconsciente. El inconsciente es toda esa parte de información desordenada que hemos dejado en las más profundas oscuridades y que tenemos que ir integrando y por eso va apareciendo hoy en día más que nunca nos está apareciendo a todos nosotros porque nos encontramos en un momento del proceso de ascensión de elevación vibratoria muy pico. Bueno, todo el dolor físico también se puede transformar en emocional, porque las emociones están completa y absolutamente conectadas, directas, son conexión directa con el inconsciente. Mientras que la mente no tiene una conexión tan directa, porque la mente se mueve al nivel más consciente. Entonces, toda esa parte que experimentamos como oscuridad en nuestra propia mente, que experimentamos con ese diálogo negativo, es lo que viene de la inconsciencia, es lo primero que tenemos que reprogramar. Es decir, para poder salir del sufrimiento mental, yo tengo que reprogramar esos pensamientos disfuncionales que o bien he heredado de mis ancestros o bien los he ido adquiriendo a lo largo del contacto con otros seres humanos que se movían en esas frecuencias de pensamiento. A diferencia del dolor físico, que o lo pasas o tomas algo para que te lo quite, o tienes alternativas como la meditación, la calma, que te acompañan a poder atravesar ese dolor de una manera menos dolorosa. Y luego está el dolor emocional. El dolor emocional ha de ser siempre abrazado. El dolor emocional no se puede evitar.
de ninguna manera, porque el dolor emocional es la propia información desordenada en la oscuridad que nos está diciendo ya es hora de ser integrada para poder pasar a tu siguiente nivel evolutivo de conciencia, para poder adquirir esa sabiduría que te va a llevar a ese siguiente nivel de conciencia, tienes que abrazar ese dolor emocional. ¿Y qué sucede? Que nos quedamos enganchados normalmente en la dimensión del pensamiento, rechazando el querer experimentar ese dolor emocional. Y cuando rechazamos ese dolor emocional se manifiesta a través del cuerpo, a través del dolor físico. Es decir, todo lo que yo rechazo se va a manifestar de forma física. Muchas veces lo rechazamos inconscientemente y es algo que te quiero decir para que no te culpes, porque no hace falta que te culpes, simplemente que tomes responsabilidad y que seas consciente de que el inconsciente es millones de veces más grande que la parte nuestra del consciente, que el consciente simplemente es un aplicador de la información, mientras que el subconsciente es el que nos va moviendo en todo. De modo que pueden aparecer pensamientos inconscientes que vienen directamente del inconsciente, que generan emociones inconscientes y dolores físicos inconscientes de los cuales no has tenido ninguna señal. Y en ese momento, esos dolores están preparándote para más adelante poder integrarlos. Es cuando ya podemos tener esa, digamos, labor de hacer consciente lo inconsciente cuando están preparados para ser integrados. Pero al fin y al cabo siempre es nuestro alma hablándonos, diciéndonos que ya eso no puede ser, que ya esa situación, esa persona, esa forma de pensar, esa forma de hacer las cosas ya no funciona, que ya tienes que cambiarla. Y todo comienza o en la emoción o en el pensamiento inconsciente. Ambos dos están interconectados y ambos dos se van a transformar en un dolor físico, no porque el sufrimiento mental se pueda transformar en físico, sino porque con el sufrimiento mental no entro a abrazar el dolor emocional. Y si yo no entro a abrazar ese dolor emocional, esa energía tiene que salir por algún lado. La energía no puede quedar estancada, señores. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero nunca puede quedar estancada. De modo que al no poder quedarse estancada, busca una salida y la salida es el cuerpo físico y ahí llega el dolor físico y ahí es cuando nos tomamos algo para no sentir el dolor, etcétera. Y ahí es cuando dejamos y nos vamos alejando de poder integrar esa oscuridad. Por eso, para poder integrar la oscuridad y para poder pasar el dolor, es volver a Dios o a la fuente. Y me marco el corazón porque desde aquí, desde nuestro chakra corazón, es como nosotros conectamos con la frecuencia vibratoria más alta, con la frecuencia de Dios, con la frecuencia de la fuente o de la conciencia universal o como quieras llamarlo según tus creencias. De modo que el dolor, ¿para qué llega? Para que abraces lo que tengas que abrazar. Y desgraciadamente, o por suerte, quién sabe, los seres humanos estamos programados para ir al placer y evitar el dolor. Y cuanto más nos vamos al placer y más evitamos enfrentar ese dolor, más sufrimiento mental va a aparecer y más posibilidades de manifestar algún dolor físico estamos teniendo. De modo que es súper importante equilibrar esa paradoja, porque abrazar el dolor emocional, es decir, reconocer esa información desordenada, aceptarla, abrazarla, sentirla y dejarla ir con amor, no solo te va a acompañar a ir saliendo de ese dolor, de esa frecuencia nublada en la que te encuentras por el dolor físico, sufrimiento mental o dolor emocional, sino que te va a acompañar a que más adelante puedas seguir integrando información de una manera más rápida. Es decir, el dolor emocional no se puede evitar, sí lo tenemos que abrazar sí o sí. Si no lo abrazas, lo tendrás que abrazar de manera física. Pero cuando lo abrazamos y lo atravesamos, no nos quedamos ahí. El dolor hay que experimentarlo, pero no te puedes quedar enganchado en ello. Otra cosa muy importante aquí es que cada uno tiene sus tiempos. No hay fecha de caducidad para el dolor. Unos tardarán un día, otros tardarán meses y hay muchos que tardarán años. Pero lo importante es siempre marcar la intención para salir de ese dolor y volver
a tu estado natural, al estado de armonía que está conectado con la frecuencia más elevada, la frecuencia de Dios o la fuente. Así que recuerda que cada vez que recibimos un dolor, ya sea mental, físico o espiritual, no es más que información desordenada que quiere ser ordenada. Es información guardada en las raíces del profundo inconsciente de nuestra alma que tiene que ser ordenada. ¿Para qué? Para que puedas elevar tu vibración al hacer consciente lo inconsciente, es decir, a través de realizar ese proceso de integración espiritual, para que puedas elevar tu vibración y así transformarte en lo que tengas que transformarte, pasar a tu siguiente punto evolutivo. Y eso va a conllevar un cambio interno que se va a mostrar en el exterior. Y así es como todos colaboramos con la conciencia colectiva a generar una sociedad con menos dolor y sufrimiento. Bueno, espero que esta información te haya servido, te haya acompañado y te haya quedado más claro por qué viene a visitarnos nuestro amigo el dolor, que al final no es más que para que volvamos a la fuente, volvamos a Dios, volvamos a esa más alta frecuencia vibratoria que reside dentro de todos y cada uno de nosotros. Bueno, que tengas un gran día y te veo por aquí en otro capítulo de Elemental. Gracias.